Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Hoy estamos lunes 4 de diciembre, prácticamente empezamos el último mes del año y lamentablemente pues las noticias para el país no son lo auspiciosas que hubiésemos querido, como lo rogamos la semana pasada en la edición número 42, cuando rogamos pues que el espíritu navideño ilumine nuestros corazones y por fin pues haya en lo que es la vida política y social del país algún cambio, alguna luz en el horizonte que nos permita vislumbrar pues tiempos nuevos. Lamentablemente cada semana, cada día, cada fin de semana por último nos caen pues noticias que agobian no solamente el espíritu, sino agobian también la economía del país. Hemos sido víctimas prácticamente de una serie de hechos y digo víctimas porque definitivamente todas las noticias no solamente son criminales en el sentido de que hay muertos, porque la inseguridad ciudadana pues nunca hasta ahora sigue siendo una ilusión. La seguridad ciudadana sigue siendo una ilusión, sino porque, por ejemplo, pues lamentablemente la vida política pues no da pie en bola. Sin embargo, la noticia del día o de la madrugada, diría yo, que ha acaparado todas las notas periodísticas de los medios, fundamentalmente los medios radiales y televisivos, porque la prensa escrita se quedó con las ganas de informar justamente la detención provisional que han sido objeto algunos empresarios que han estado vinculados con el tema de Odebrecht. Entonces ya se ha hablado al extenso, no quiero repetir lo que ya todos han informado y que seguramente ya tenemos conocimiento de la detención pues de Alejandro Graña Miro Quesada, de Hernando Alejandro Graña Acuña, de José Fernando Castillo Dibós y de Fernando Gonzalo Camet Picone. Representantes de una serie de empresas que han tenido que ver mucho, empresas constructoras que han tenido que ver mucho pues con Odebrecht y por coimas que prácticamente han manejado directamente o indirectamente en favor del presidente de turno para alguna actividad pues definitivamente ilícita, ¿no? El único que ha quedado ahí detenido como arresto domiciliario en una clínica es el señor Gonzalo Ferraro Rey. Gonzalo Ferraro Rey es presidente del área de infraestructura de Graña y Montero. Y él, aparentemente, según información de su abogado, está padeciendo de un tumor cancerígeno y va a ser operado próximamente. Por lo tanto, le han dado una detención domiciliaria en la clínica donde se encuentra internado. Sin embargo, el internamiento de este señor fue la noche anterior. O sea, no ha estado... ahí habría que investigarse bien, si no es algo así como los Cruciat, que se hacía el enfermo y le dieron hasta indulto, ¿no? Alan García le dio un indulto y luego se tuvieron que recapturarlo, ¿no? Hay que ver bien qué está pasando porque este señor, según información que manejo, la noche anterior recién se internó en una clínica local. Pero en fin, es un paso importante que ha dado la Fiscalía y aquí debo decirlo, ¿no? Que pese a la posición que manejo notablemente en contra del fujimorismo en el Congreso, creo que la presión que ha efectuado este grupo con la denuncia que se le hizo al fiscal de la Nación, creo que ha presionado, valga la redundancia, para que esto salga, porque en realidad si bien es cierto las investigaciones no terminan y todo esto es un proceso, pero rápidamente el fiscal ha querido curarse en salud y además definitivamente las acusaciones van a caer, supongo que serán archivadas las acusaciones constitucionales que han sido objeto del fiscal de la Nación, pero esto creo que ha servido para presionar no solo al fiscal de la Nación, sino a todo el Ministerio Público para que rápidamente pues denuncien a estos empresarios que han tenido mucho que ver con lo que está pasando aquí. Y fundamentalmente es una cuestión de
riesgos adicionales, como ellos los llaman, pero definitivamente es corrupción, es coima, lo que se le ha pagado 20 millones al presidente o al expresidente Toledo, según la información del mismo Odebrecht y de Barata, ¿no?, que ha estado informando poco a poco. Pero ahí no queda el tema. Si bien es cierto, es un paso importante, hemos sabido ayer también de que Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente de la República, sería socio pues del señor chileno Sepúlveda, quien cobró pues en Odebrecht también unos servicios que se han hecho. Entonces el efecto Lavajato parece que está arrastrando a PPK, y esta semana ha tenido que denunciarse pues ese hecho, y tiene que PPK pues dar la cara. Nosotros también hemos sido bastante reticentes y contrarios a la posición del Congreso de que el presidente de la República vaya a la Comisión Lavajato a informar, porque prácticamente, de acuerdo a cómo se comporta el Congreso, no tiene calidad moral como para exigirle a un presidente de la República en esta coyuntura para que vaya a informar sobre tal o cual situación de supuesta corrupción. Pero acá PPK tiene la obligación, ya no solamente moral, sino política, de decirle al país cuál es la verdad de la milanesa, y tiene que utilizar todos los foros posibles, todos los medios posibles, y un medio adicional es el Congreso de la República. Decirle a la comisión, tiene que ir a la comisión. Ahora cambio yo de posición y exijo que el presidente de la República, yo como ciudadano, exijo que el presidente de la República vaya a la comisión Lavajato, que es donde todas las luces están ahí apuntando los flashes, e informe cuál es la verdad. Según tanto la primera ministra como también el señor Carlos Brus, el señor PPK no tiene nada que ver en el tema. Bueno, tiene que demostrarlo acá. Acá ya no es una cuestión de pruebas judiciales, sino son pruebas políticas, y como estamos, todo el mundo está involucrado, y acá hay una inestabilidad política tremenda, que yo no sé cómo le van a dar, o si es que le dan pues las facultades que ha pedido la primer ministro Mercedes Arauz, para poder seguir gobernando. Entonces, si esto es así, si la información que hemos visto anoche y que denunció pues el congresista Dahmer hace unos días respecto de la vinculación pues, que tiene PPK con el señor, su socio chileno, el señor Sepúlveda, entonces acá hay más que un gato encerrado. O sea, hay muchas cosas que tiene que informar, y tiene que decirlo ya el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y de lo de las facultades legislativas, hasta ahora pues creo que, así como están las cosas, no creo que las reciba este gabinete Arauz. Y yo también, como lo dije la semana pasada acá con un entrevistado que tuvimos, el gabinete Arauz prácticamente ya tiene las horas contadas. Honestamente, con todo lo que está pasando, con la incapacidad técnica que está teniendo también el gabinete Arauz, salvo honradas excepciones, ¿no? Porque hay algunos ministros que salvan su tarea, pero en bloque, en concreto, en conjunto, el gabinete Arauz debería tener pues una primer ministro, o un primer ministro pues que sea lo suficientemente político para manejar la situación. Esperábamos que Mercedes Arauz pudiera hacer esa tarea, pero a la luz de la realidad, de lo que estamos viendo, Mercedes Arauz debería ya dar un paso al costado y poner otro personaje en la cartera de primer ministro, en la función de primer ministro, como responsable del gabinete, en este caso representando al presidente de la República, y exigirle al presidente de la República que, repito, informe inmediatamente lo que está sucediendo. Otras situaciones que están, bueno, la novela Villarán sigue, más allá de las denuncias que han sido objeto Villarán. Ayer se ha conocido también pues que Villarán ha tenido una reunión con Barata, ¿no? Y Barata, que es el representante de Odebrecht aquí en el Perú. Entonces Susana Villarán tiene también mucho que informar. Ya, bueno, a ella no se le ha dado la prisión preventiva, no sé por qué, tal vez por la edad, tal vez por otras consideraciones. Bueno, en comparación pues con los empresarios, supuestamente Susana Villarán no maneja el dinero como para poder librarse de la justicia, ¿no? Como sí lo podrían hacer los empresarios que han sido detenidos. Pero de todas maneras acá estamos hablando ya de palabras mayores. Estamos hablando de que todos los políticos de izquierda, derecha o del centro o los políticos que han gobernado están involucrados en temas de corrupción, y con la visualización de lo que se ha conocido anoche, de que Susana Villarán pues ha estado en una reunión que ella dijo que jamás se había reunido con el señor Barata. Ahora se sabe que sí es así, se ha reunido, hay fotografías, hay videos. Entonces acá pues cae totalmente esa imagen
que supuestamente tenía pues la señora Susana Villarán. Y acá a todos tiene que caerle pues la ley, es para todos igual, no puede haber cortapisas para absolutamente nadie. Y dentro de este espacio también pues está la señora Anel Tausen. Anel Tausen tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar. Ella ha ido al Congreso de la República, a la Comisión Lavajato también, ¿no?, a informar lo correspondiente. Pero esa comisión Lavajato más se llama Lavaqueico porque lo que han estado haciendo ahí es un poco tal vez vengarse de lo que hizo o de la posición política que tuvo Anel Tausen en el tiempo de la caída de Vladimiro Montesinos y Fujimori. Entonces le han dado de alma. Pero ha sido un ataque. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión investigadora? Supuestamente investigar y sacar información para saber cómo ha sido el procedimiento de corrupción que ha venido desde Odebrecht acá al Perú. Entonces, ella dice que no sabe nada, bueno, tendrá que decirlo y tendrá que, con la información, con las preguntas que se le hacen, tiene que sacársela a lo mejor de mentira a verdad. Pero acá no, pues acá se han ido a un pleito, básicamente ha sido un show lo que se ha hecho ahí y al final no se ha dicho absolutamente nada, porque no hay absolutamente ninguna información valedera o que nos sirva a nosotros como país, y nosotros como ciudadanos lo exigimos, que Anel Tausen vaya a tener que dar. Pero el problema está en que la Comisión Lavajato y los miembros del Congreso en general, la mayoría me refiero, no tiene la calidad moral pues para investigar actos de corrupción cuando ellos son representantes prácticamente de la corrupción que ha habido durante los últimos 15 o 20 años, diría, en el país. Finalmente, tenemos acá un tema también adicional que ha quedado un poquito tapado, ¿no? Los Panama Papers. El 21 de noviembre pasado se conoció la lista negra, la lista peruana, ¿no?, de los 2 implicados en los Panama Papers. ¿Qué cosas son los Panama Papers? Que en español significa papeles de Panamá. Es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada del periódico alemán Süddeutsche, en alemán está eso, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sus siglas en inglés son ICJIJ, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de diversos jefes de Estado de diversos países del mundo y de gobiernos, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes, artes. Los implicados contrataban a este bufete de abogados, Mossack Fonseca, y sus servicios consistían en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que cumpliesen con el objetivo de, fundamentalmente, ocultar la identidad de los propietarios respecto de esas cuentas. Y acá en el Perú, ¿quiénes están? Y eso lo tengo acá. La lista negra. En la lista negra están los millonarios negocios de Mossack Fonseca en Lima. Está implicado Ramón Fonseca, Jordan Mossack, etcétera, etcétera. Está en los Panama Papers en Perú también Raúl Ayala, Irma Brasacho, Loila y Gabriel Gober. Está también Drago Ivo Basovich y Boris Basovich. Está también Carlos Omar Eresi Chicoma. Ojo con ese nombre, porque hay un congresista de la República, Salvador Eresi Chicoma, exalcalde de San Miguel, que su hermano está involucrado y es es el cuarto en esta lista negra de Panama Papers. Ojo con eso. Está también Miguel Ángel Chami y Jorge Zabaleta. Está también Ana María Cox, Alejandro Ximena y Mariana Gubins, Jaime Pesaque y Carlos Otero, Ernesto Flores, César Domesac, Fernando Barreto, José Lisier y Rafael López Aliaga y Raúl Badaraco. Entonces, estas personas, Raúl Baraco, estas personas son 12 grupos que en la lista negra de Panama Papers que deben ser investigados y que, bueno, no solamente es Odebrecht, sino son una serie de empresas pues que están vinculadas con esto, porque Odebrecht nada más es solamente un hilo de toda la madeja de corrupción que ha habido en el Perú en los últimos 50 años, diría yo. Y todo porque Lavajato salió denunciando pues prácticamente corrupción en casi 17 a 20 países en el mundo.
Entonces, acá hay mucho todavía pan que rebanar, y esto es los Panama Papers, que ocultaban dinero, en el caso peruano, mucho dinero que venía de Montesinos inclusive. Tenemos que conocerlo también. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar ya con la entrevista que tenemos hoy, justamente sobre estos temas de corrupción y de una historia muy interesante. Vamos a hablar con el empresario minero Silver Podesek Manucci. Él es autor de Los inquilinos de Palacio. Es una novela muy interesante y con la cual vamos a compartir aquí para todos los radioescuchas de Radio Moderna, Radio Papá. Un comercial y regresamos. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Lima, 4 de diciembre del 2017. Este es el programa número 43 del año 2017. Hemos tenido prácticamente ya todo un año aquí en Radio Moderna y hemos tocado fundamentalmente temas que le interesan a la ciudadanía y que en muchas partes no se hablan, en muchos radios, en muchos espacios, ¿no? Pero aquí sí tocamos el tema y el dedo en la llaga sobre el tema de la corrupción. Y este año hemos querido no solamente denunciarlo, sino también dar algunas alternativas de solución, porque fácil es hacer el diagnóstico, pero ¿cuál es la receta? La receta mágica que nos saque de este problema. Hoy tenemos aquí en cabina, y muchas gracias ya por estar aquí presente, Silvestre. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Okay. Muchas gracias por estar aquí en tu programa, Robert. Bueno, para presentarte, Silvestre Podesek Manucci, él es autor de una interesante novela que se llama Los inquilinos de Palacio. Quiero leer brevemente un poco el resumen, acá lo presento un poco para la cámara. Dice en la contracarátula, han resumido así parte del texto, dice: como no podía ser de otra manera y para no pecar de mezquino, me veo en la necesidad de mencionar a esta banda de delincuentes causantes de tanto desmadre, conformada por el emperador japonés, un cachaco sumiso, el gordo petulante, el inefable mitómano de Harvard, quienes por su accionar doloso son responsables al someter y corromper a todos los poderes del Estado, logrando sumirnos en la peor metástasis moral de la historia peruana. Cualquier similitud con la realidad no es ninguna coincidencia. Eso dice nuestro amigo Silvestre. Y antes que nada, quisiera decir, pues, Silvestre, quiero un poco que nos, tanto por el apellido, a lo mejor dirán algunos, ¿eres extranjero? ¿Cuáles son tus raíces? Bueno, mi padre vino de la Segunda Guerra Mundial en 1948 y el próximo año va a ser 45 años que ha fallecido. Nos dejó muy buenas enseñanzas y comparto con él de que este es el país más rico del mundo, el Perú. Tenemos todas las riquezas naturales, lamentablemente no nos ayuda el capital humano. Nosotros tenemos, vamos a decir, todos los recursos que se puedan necesitar, más o menos a grosso modo es el 58% del ingreso del país es la minería, 10% harina y pescado. Un punto que está creciendo muy bien es el tema de la agroexportación, que estamos en 17%, construcción de 11 bajó al 5%, y así sucesivamente ya son rubros muy pequeños. De repente se ha satanizado un poco lo que es la minería. Que tú eres un empresario minero, conoces el tema bastante. Así es. Claro. Yo voy a citar solamente 3 ejemplos que los menciono acá en el libro. El caso de la empresa minera Antamina, que es un ejemplo. Ellos compraban los overoles en Lima a razón de 30 soles. Fue una misión Gamarra 2000, si no me equivoco. Y el canadiense llamó al contador y le dijo: ¿cuánto más me sale hacer este overol acá en la zona? Entonces, con el consentimiento de las esposas de los comuneros, se les mandó a entrenar no a Lima, al Senati, sino al Senati de Chimbote, para evitar justamente la centralización del país, que eso nos hace mucho daño. Ellos a lo largo de 198 kilómetros traen todo el mineral a través de un mineroducto bajo tierra, drenan el agua en Punta Guarmey, y ahí hay un bosque de eucaliptos, lo que antes era una zona desértica, drenan el agua y respetan todas las normas más estrictas de medio ambiente. Inclusive ellos han puesto piscigranjas de acuerdo a la altura para trucha y tilapia. También los guantes de cuero, que dan una dotación más o menos de cada 15 días entregan una dotación de guantes.
La palma la siguen haciendo con el cuero de res, y el dorso, esta parte de acá, con cuero de llama, favoreciendo a todas las comunidades que están mucho más arriba que la zona de influencia que tiene la minería. Sino eso es para que vean un caso. El otro caso, Cerro Lindo, que bombean el agua a través de una máquina desalinizadora por 43 kilómetros, llevándolo a la mina. Ellos cogen el 10%, 90% se lo dan a las comunidades circundantes a la mina que está en Ica. Más arriba hay otra planta que es potabilizadora, tanto para la mina como para el uso en las casas. Esto es un claro ejemplo de todo lo que se puede hacer cuando un recurso es bien explotado y respetando a las comunidades y sobre todo al medio ambiente. Y el otro caso es el de Arequipa, el cual ha construido una represa de agua a más de 30 kilómetros para beneficiar al poblador, al ciudadano común y corriente de la ciudad de Arequipa. Bueno, pero con lo que me estás informando, o sea, tú eres, este es un claro ejemplo de que tú eres más peruano que la papa a la huancaína. Así o sea, no hay es, nada que hacer. La información que tú tienes, me siento honrado, muchos no la manejamos, y deberíamos conocerla, porque se supone que pueblo que no conoce su historia y no conoce su riqueza no puede progresar, ¿no es cierto? Claro, ahora lo que he tenido oportunidad de leer tu libro, y tu libro pues es una suerte es una novela, definitivamente, es una cuestión, llamémosla irónica, tragicómica, aguda, una historia que de los últimos 50 años de un ciudadano a pie común y silvestre, por no decir silvestre, ¿no? Pero ¿qué te impulsó a escribir esta novela? Mira, lo primero es que el próximo año voy a cumplir 60 años. Yo estoy contento con lo que he realizado en mi vida, pero a la vez, lamentablemente, en este libro denuncio que hay una pirámide de la corrupción. Es una cosa así, donde hay presidente, vicepresidente, 120 congresistas, 1.700 alcaldes, 130 horas, 24 presidentes regionales, de los cuales 40% se encuentra detenido y el 60% en investigación o están fugados. Eso demuestra nomás que nosotros hemos heredado un caudillaje, lamentablemente. Eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Usted vea, por ejemplo, la historia, entre los socios de la conquista se terminan matando acá en Lima por pelear unos terrenos a más de 4 o 5 mil kilómetros, en aquella época donde no había un solo ciudadano que hablara el español. Y eso se ha venido reflejando el año 2008, 19 candidatos a la presidencia en el Perú. Récord mundial, vergonzoso récord mundial. ¿Qué vemos, por ejemplo, en el Congreso? Que eso lo voy a tocar después en la última parte del programa, que nos vamos a centrar ahorita solamente en lo que es el tema de educación, que está abandonado. Estamos al borde de un abismo. 97% de maestros ha sido desaprobado y quieren seguir siendo evaluados por toda la eternidad. Entonces eso no es una cosa que sea bueno. Hace 5 años se hizo una medición entre 84 países y hace un año o un poco más se hizo nuevamente la medición entre la misma cantidad de países. En la última medición quedamos en el puesto 84 y no quedamos más atrás porque no habían más países participantes. ¿Qué cosa ocurre con la educación? Que ya nos está pasando la factura. Usted vea, por ejemplo, la última huelga, y hay 5 sindicatos. Preguntaba yo en esta última huelga que estaban por la Plaza San Martín, profesores hospedándose en una playa de estacionamiento, un sitio húmedo, de repente molestando a los familiares, y sin embargo a ellos se les descuenta 20 soles mensuales. ¿Quién se lo descuenta? La derrama magisterial, que tiene un edificio de lujo, tiene varios auditorium y son dueños de todos los ex hoteles de turistas que había en el Perú, a excepción del de Tarma, que fue comprado por una familia particular. Ellos les ofrecen a los profesores hospedarse en estos hoteles que, para qué han invertido, son tarifas muy altas de $120 por noche, por persona. Les ofrecen de repente un descuento 40%, aún así está fuera del alcance. Veamos qué cosa es lo que ofrece la derrama magisterial. O sea, qué cosa hemos visto, que hasta se ha traído los ronderos de Cajamarca en esta última huelga. Yo no sé quién los ha traído, quién los ha financiado en una huelga de profesores, los ronderos.
Eso tenemos como dejar un precedente. A cada profesor que se les cuenta 20 soles, al ser 350.000 profesores, esto nos da 7 millones de soles al mes, equivalente a 2 millones de dólares que recibe la derrama, y no hay a la vez una contraparte que se pueda educar. ¿Acaso dijeran, por ejemplo, el penúltimo gobierno hizo un tratado con Cuba? No sé qué podríamos aprender de los profesores cubanos acá en el país. Quizá en medicina sí, pero no veo el objetivo, y ahora vemos que hay 5 gremios, entre otras cosas. Exacto, o sea, lo de la derrama definitivamente pues está bastante cuestionado. Ha habido problemas internos, tengo entendido que hasta denuncias respecto de malos manejos, mala administración. Así y es. Definitivamente, más allá del color político, definitivamente la plata jala a las malas acciones. Correcto. Y ahí debería haber mayor control. Ahora, en el libro tú mencionas una serie de etapas, y yo he querido subrayar el hecho de la participación, la separación que tú haces entre civiles y militares en la historia. Claro. ¿No es cierto? Los civiles hemos sido los ciudadanos de a pie, bueno, que siempre hemos estado, y nosotros pertenecemos a una parte de nuestra educación inicial, primaria, digamos, hasta secundaria, que hemos pasado por un tiempo de gobierno militar, y luego ha habido unas dictaduras, pero la educación en las escuelas militares son lo suficientemente democráticas como para, digamos, nosotros tener pues una estructura que nos pueda en algún momento servir como defensa nacional. No, porque se han roto conceptos. Antes, por ejemplo, decían el bypass de San Borja era para uso exclusivo de, vamos a decir, camiones y vehículos oficiales del ejército. Y se ha roto ese paradigma cuando decía que no podíamos tener empresas privadas. Y se demostró todo lo contrario, porque en el conflicto con el Ecuador las empresas privadas le vendieron cupo en los aviones que eran de uso particular para llevar nuestras tropas al ejército, del ejército a la zona. Ahora, tú eres bastante crítico con la educación misma de los militares. Así es. Bueno, es que acá hay varios temas. En el tema de los militares, voy a pasar al tema, y de una vez ya que tocamos esto, porque hay un problema acá. Nosotros nos quejamos de que no hay dinero, correcto. Hay 160.000 militares y gente de otros rubros, incluidos también los congresistas y los jueces superiores y fiscales supremos. ¿Qué pasa? Usted recibe acá un dinero, y ahora que se ha tocado tanto el tema esta última semana, acaba de venir del Ecuador, pero acá en Lima se está tocando el tema que si les es aceptable que los congresistas reciban o no una canasta. Yo le hago una pregunta: usted trabajó en el banco, vamos a decir, 20 años, al año siguiente que usted se retira, ya no le corresponde esa canasta. Pero acá tenemos una casta privilegiada que suman 160.000 personas, y que ellos tienen la famosa cédula viva. Vamos a decir que usted quiere saber cuántos aviones tiene Brasil, Italia o de repente Argentina, compra la revista Defense y es suficiente para saber qué tipo de aviones y qué antigüedad tienen en el servicio. Pero lo que usted no se va a enterar es la planilla diseñada de la manera más mañosa, la cual lo tienen nuestros militares acá en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque usted hasta capitán o mayor, recibe 150 galones de combustible por mes, de por vida. De comandante a general recibe 300 galones. Hace 2 años subió el petróleo internacionalmente, récord histórico, a $165 el barril, equivalía a 6.000 soles. Luego de eso tienen lo que la primera ministra llamó en alguna oportunidad la chiquita, que en la planilla usted no va a encontrar lo que es la gasolina. Adicionalmente tiene derecho a un chofer, estamos hablando de 2.000 soles más. También tiene derecho a un mayordomo, pero no me lo mandes, a mí me das la platita en efectivo. Entonces, si nosotros queremos cambiar, porque hay gente ahorita hay un colectivo que quiere suprimirle estos servicios a los congresistas, correcto, también estoy de acuerdo que se les suprime a ellos, pero son solamente 120 o 130 que son privilegiados. Adicionalmente,
¿no? Porque antes se escuchaban los términos de que eran unos comechados. ¿Me dan una pausa? Sí, pero termina ahí para redondear la Entonces, idea y vamos a la pausa. ¿Qué pasa cuando esta persona se va al retiro, recibe un carro 0 kilómetros a su nombre? El padre de Ollanta Humala, que tuve la oportunidad en la presentación de un libro, lo vi y se lo dije en su cara, por ejemplo, el hijo de él tenía la gollería por ser agregado militar, tenía un sueldo, pensión vitalicia. O sea, lo que tendríamos que hacer acá es un poco que atacar el tema de las joyerías que la tienen cédula viva. La cédula viva. Sobre ese tema vamos a la pausa y retornamos para acá conversar. Y continuamos acá en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos con Silvestre Podesek Manucci, empresario minero, con el cual estamos conversando sobre su obra, Los Inquilinos de Palacio, que involucra una serie de hechos que él relata, unos hechos de su vida privada, de su vida de barrio, de su vida de amigos del colegio, posteriormente cómo fue desarrollándose, y que algo que sí me asimilaba yo bastante por mucho del libro. A lo mejor podemos hacer una segunda edición porque tengo un montón de información que te tengo que dar. Pero, por ejemplo, algo que sí pasaba con los padres antiguos, ¿no? Por ejemplo, mi papá me decía, tú andas a estudiar y dedícate al estudio y no te metas en política porque la política Y uno, pues, no se metía en nada, ¿no? No entres a los partidos porque los partidos... O sea, estamos hablando de que hace más o menos 40 años o 30 años, si no recuerdo mal, ya esto pues venía... como una bola de nieve que iba creciendo, y hoy día pues nos ha tapado a todos, ¿no? Nos Correcto. Ha cubierto. Así Entonces, tu experiencia en ese sentido hoy nos las estás traduciendo a través de unos hechos. Por ejemplo, estamos hablando del tema de cédula viva, vamos a hablar dentro de un ratito del tema de la educación, pero yo te pediría un poco para informarle de acuerdo a tu visión como empresario también, empresario minero importante, porque se ha satanizado también el tema de la minería, no como minería en sí, sino como explotación minera de muchos, y que no dejan para el país pues los dividendos correspondientes para mejorar. Porque lo que ha habido en Conga, por ejemplo, ¿no? Que el agua o el oro, ¿no? O sea, se ponía contra la pared y se hacía una polarización de posiciones que al final el Perú perdía. Perdían los mineros, perdían los agricultores, hemos perdido todo. Entonces, ¿cuáles serían para ti, dentro de tu visión de los años transcurridos, cuál sería la salida? ¿Cuáles serían 3 hechos concretos que tú podrías decir que tengamos una salida dentro de esta coyuntura, inclusive que ahora yo le he relatado temprano al inicio de este programa? Bueno, primero acabar con los elefantes blancos. Yo reitero que no es justo que los militares se la lleven de las 3 armas y las fuerzas policiales. Por ejemplo, la semana anterior la mayoría del gobierno observó una ley y vía insistencia, porque se le han puesto para los oficiales de grado de mayor, se les aumentaba de 2.400 a 3.700, para ese rango significaba 17.000 millones de soles, plata que no hay en este momento para dar. Entonces, si nosotros ponemos un poco de orden, yo no voy a decir que todos seamos pobres, porque eso no es la solución. La solución es cortar esos excesos que hay. Uno agarra y va a reglamentar y dice, señor, es como decir, un sargento maneja un jeep y cuando él se va a su casa se va a llevar el jeep. Es una cosa absolutamente que no tiene sentido. Porque un militar en nuestro país se va a llevar un automóvil 0 kilómetros y va a seguir recibiendo el sueldo como que estuviera actualizado. Ayer saca un artículo el excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un ex marino, que pone arriba, nosotros exigimos, o sea, atrevidísimo, y el cual él sustenta que su planilla es 0.07 centavos de sol, que es lo que ellos ganan. Entonces, él mismo alega de que hay 33 conceptos. Perfecto, vamos a hacer, por ejemplo, en mi planilla tenemos 3-4 descuentos, porque estoy en actividad, hay 3-4 descuentos. ¿Por qué tendría que tener 37 ítems la planilla de un militar? Porque justamente con eso cortamos la chiquita, como la llamó
la ministra de Economía de hace 2 gobiernos, y acabemos con ese término. Yo le voy a poner un caso nomás. Antes que no pude concluir, estaba el papá de Ollantumala y le dije, usted como capitán, ¿no? Se retira con el grado inmediato superior de mayor y tiene de mayor tiene 150 galones de combustible. Como es presidente vitalicio, recibe nuevamente 300 galones de combustible. También recibe chofer y mayordomo y 22 guardaespaldas que ya se lo bajaron, porque él alegaba que tenía 3 hijos. Entonces, adicionalmente tiene un ingreso por ser presidente del Partido Humanista, otros 15.000 soles y otras cosas que nosotros desconocemos. Dígame usted, cosa que no he visto que haya publicado en ninguno de sus artículos el papá que escribe en La República, si tocó alguno de estos temas, porque él es otro beneficiario. Entonces busquemos gente honesta en todos los sectores. El primer punto, acabar con la cédula viva. El segundo, por ejemplo, cuando usted hace un reclamo, usted no tiene el dinero suficiente, de repente le vendieron un producto contaminado. Vaya usted, por ejemplo, Indecopi, ellos cobran las multas, y al usuario no recibe nada, como en otras partes del mundo. Eso sería otra manera de ayudar, porque usted ha perdido tiempo y prácticamente le ha hecho todo el trabajo Indecopi. Entonces ellos deberían, honestamente, honrar con el 50% de lo que recauden. El otro punto... Todo el mundo estaría denunciando. No importa, significa que se está reportando. Si se reporta, es que van a mejorar las cosas. Por ejemplo, vemos... este es otro punto que acá eran varios puntos. Era el ciudadano, era el militar, y otro personaje que tú te has encontrado cuando fuiste a sacar tu boleta militar, era el empleado público. Pero el empleado público también son los militares y los congresistas, que no se olviden de eso, que a veces el uniforme parece que le da demasiados aires, o el hecho de ser un congresista. No se olviden que son empleados públicos antes que nada, y que están al servicio del pueblo. Acá no vamos a estar como de repente en países centroamericanos o en Cuba, no. Si la persona trabaja, él cuando se retira, ¿por qué? Por ejemplo, un coronel está invocando que lo pasen al retiro porque sabe que lo van a pasar con el grado inmediato superior, entonces su pensión ya sería de un general, lo cual no es correcto. Si ellos se les paga, nosotros los civiles trabajamos hasta los 68 años, los caballeros, las damas hasta los 65. ¿Por qué se van a ir de 48 años de vida y después van a tener un segundo trabajo? Ahora, si ellos agarran, por ejemplo, un ministerio, de repente de viceministro, también va a recibir gasolina, chofer y automóvil. Entonces, eso no es honesto. Si el Congreso toma al toro por las astas y ellos incluyen, entonces vamos a ver que vamos a sacar adelante. Solamente para terminar este tema, Robert, 160.000 militares beneficiarios, no es justo que ganen más de cerca de 4 millones de jubilados que tenemos en el país. Eso tiene que erradicarse. Tiene que ordenarse en todo caso, tiene que sincerarse. Así es. Y una situación de justicia social, ¿no? Es correcto. Acá nadie está hablando de socialismo ni de comunismo, sino de honestidad. Porque va a seguir gozando, es como que usted trabajó 20 años y como dije antes, ¿por qué le van a seguir dando una canasta? En este caso le dan carros 0 kilómetros, 300 galones de combustible de acuerdo a la jerarquía, chofer, mayordomo. Si él mismo conduce ¿La cédula viva o cédula de los vivos? La cédula de los vivos. De los vivos, ¿no? Así es. Bueno, hablábamos también dentro de estos puntos el tema de la educación. Considero yo, creo que considera cualquiera, ¿no?, que si un país quiere verdaderamente salir del marasmo, del fondo de donde se encuentre, tiene que partir por educar al pueblo, ¿no? Porque si no se educa al pueblo, correcto, definitivamente vamos a continuar con lo que estamos. ¿Cuál sería tu posición en este caso? ¿Cómo desarrollamos esa parte de la tarea? Primero, que las universidades no deben tener exoneración tributaria. Yo le voy a poner el ejemplo de este candidato que ahora el hijo está en el Congreso, que tiene plata como cancha. Creo que todo el mundo lo ubica. La universidad tiene 250.000 alumnos. A $1 en todo el país estamos hablando de $250.000. A $10 sería 250.000. A $100, perdón, a $1 sería 250.000. A $10 sería 2,5 millones, y a $100, porque menos de eso no cuesta una universidad en el país, estamos hablando de $25 millones. Tan es así que ahora se dan el lujo de querer corromper al deporte. Entonces, no importa.
Lo que tiene que ser el tercer punto después de esto es: nosotros tenemos que mejorar la educación. El año pasado han ingresado a cubrir plaza de fiscales con 0,7 sobre una nota de 20. ¿Usted cree que ese fiscal pueda discernir entre quién es el denunciante y el denunciado? No va a poder, porque a duras penas está con un 0,7, que está cercano al 0,5, a lo cuarto, que es la nota máxima del país. Hay gente que me dijo en el extranjero, será sobre 10. No, es sobre 20. Entonces, es preferible declarar la vacancia y no se va a admitir más gente. El otro punto que es importantísimo, construir cárceles. Acá yo menciono en el libro, acá había una ley de vagancia y gracias a ella se construyó la Avenida Argentina, que si usted encuentra un hueco es porque alguien ha hecho, posterior a la construcción, alguna conexión de agua o desagüe y ha puesto una capa muy delgada de cemento o demasiada arena. Ve usted la vía expresa, 50 años, y cuando se hacen las cosas con dedicación y bien hechas, las cosas van a durar toda la vida. No puede ser que los alcaldes, por ejemplo, arreglen una pista y usted va a ver que se abre en el mismo sitio donde han puesto el boquete, donde taparon el boquete, nuevamente se está abriendo la pista a los 3-4 meses. Eso es robo. Entonces, nadie rinde cuentas. Los alcaldes que ya se están preparando para las próximas elecciones del año 2018, el gobierno debería traerlos a Lima. Vamos a decir, en Huampaní son 1.700 alcaldes, o estas son sus obligaciones, señores. Usted tiene que rendir cuentas. El que no rinda cuentas va a tener que sufrir una sanción. Entonces, ¿qué pasa? Nadie presenta cuentas acá. Los partidos políticos también, que tanto se rasgan las vestiduras, los congresistas, ahorita salen de que la plata, claro, recibo 5 millones, no lo declaro y me quedo con los vueltos, que son cantidades muy grandes. Entonces eso es lavado de activos. Por eso se están procesando a expresidentes. Entonces es tan difícil de repente rendir cuentas. ¿Por qué? Porque al que da la plata y no pide un comprobante, a esa persona también la vamos a sancionar. Por ejemplo, en otras partes, ¿por qué la gente solicita su boleta? Porque usted entra a un sorteo, la SUNAT podría sortear 20 automóviles, va a ver cómo la gente va a pedir boleta en los mercadillos, en las paraditas, a los pequeños y medianos empresarios que le van a dar la facilidad para que tributen. Pero que entre plata. Ahora, el problema no es que si entra o no entra dinero, el problema es que las malas autoridades se roban el dinero. Así, se roban el dinero. Por eso me he dado el lujo de hacer este libro, en lo cual se describen los detalles y cuáles son los orígenes de esta corrupción que va en aumento, ¿no? Entonces, ya no solamente somos país corrupto, no podemos comprar 1.000 patrulleros que tenemos que pedir ayuda al PNUD, Programa Ayuda de las Naciones Unidas, para que nos ayuden a comprar 1.000 patrulleros. Si yo compro una camioneta y me cuesta $21,000 porque voy a terminar pagando $37,000, yo le voy a poner un ejemplo nomás para que vean si esto es corrupción o no es corrupción. En el conflicto de Cueva de los Tallos perdemos 2 aviones Canberra, 2 Sukhoi 22, 2 A-37 y un Alfa 80 creo, y 6-7 helicópteros en una semana, lo que nunca habíamos perdido en todas las anteriores guerras. Los aviones no tenían ni señuelo para que si le disparaba un misil pudiera de repente tener alguna opción de salvar la vida del piloto. ¿Qué pasa? Ahí aparece aparece, ¿sabe qué cosa? La palabra que le tengo miedo, se llama declarar en emergencia. ¿Y qué ocurre? Se compran aviones que, a pesar de que nos había ofrecido Bielorrusia 18 aviones MiG-29 y 14 Sukhoi 25 a $190 millones, se compran la misma cantidad de aviones chatarra a $410 millones. Por supuesto, quiero solamente, para terminar este espacio, agregar una cosa. Hay de repente un mito. Algunos dicen que el emperador japonés y su banda robó 2.000 o 4.000 o 6.000 millones de dólares. Yo quiero decirle que si robó 2, 4, 6.000 millones, él no lo hizo solo. Él tuvo que repartir a la gente. ¿Ya? Eso es lo que hay que dejar en claro, Rob. Vamos a tocar este tema en el siguiente bloque, por favor. Una pausa. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad. Silvester, una pregunta. Acá
justo leía al principio una suerte de guía, resumen que se ha hecho en la contracarátula de tu libro, muy interesante, repito, Los inquilinos de Palacio, y nos hablas pues del emperador japonés, del cachaco sumiso, del gordo petulante, del mitómano de Harvard, por mencionar algunos personajes que tú has incluido en esta historia, que es una historia de vida porque prácticamente ha sido el recorrido de tu desarrollo personal y cómo has tenido que enfrentar una realidad gobernada pues por estos personajes en esta ficción, en esta novela que tú haces. Bueno, en la contratapa menciono a estos 4 delincuentes, como le digo, porque quiero poner en un costal aparte al arquitecto soñador, que todos ustedes saben perfectamente a quién me refiero. Él era una persona muy correcta, pero de repente muy confiada. Y con él aprendí la palabra nepotismo, porque tenía 12 parientes directos en el gobierno, en el Jurado Nacional de Elecciones, el hermano, los directores del Banco Central de Reserva, el ministro, para ser exacto, Chávez Belaúnde, que trajo 2 buques chatarra, el Pachité y el Mantaro, que nunca aportaron un beneficio al país y finalmente se hundieron en la costa del Callao. Pero ojo, en ese tiempo el nepotismo no era un delito. No, por eso no lo así que, por ejemplo, en Estados Unidos, recordemos, cuando John F. Kennedy es elegido presidente, nombra a su hermano Robert Kennedy como ministro de Justicia. Correcto. ¿No? Sin ahí la norma permitía, porque estamos hablando más allá de las personas y de la relación de parentesco, que estábamos hablando de valores. Claro, valores, y cargos de confianza. No, estamos hablando de valores personales, o sea, más allá del personaje quién era, yo le estaba dando a ese ciudadano, así sea mi hermano, un cargo de tal magnitud que él tenía que representarlo y responder pues con toda el honor, ¿no es cierto?, y los valores morales que se supone tenía este personaje, cosa que no ha pasado en el Perú, ¿no? Claro, por eso, mire, yo quería hacer una referencia. En Estados Unidos tienen 4 expresidentes y que tienen un problema. Son jubilados o retirados, llámelo como quiera. ¿Saben cuál es su problema? Buscar vivienda. Porque va a un sitio y imagínense que se mude por exclusiva, que sea la zona al costado de su casa el presidente, usted tendría al FBI, a la CIA, los drones, de repente máquinas para detectar si usted ha tenido contacto con explosivos o algunas sustancias. Se pierde la tranquilidad prácticamente. Sí, ya perdería toda indemnidad, y entonces ese es el único problema que tienen los expresidentes en Estados Unidos. Nosotros tenemos otro problema acá. Tenemos 4 expresidentes delincuentes, 2 están presos y 2 camino a que sigan la misma suerte. Cuando en la Segunda Guerra Mundial el asesino de guerra Rudolf Hess es metido, después de ser juzgado y condenado, se le mete a una prisión cuidado por 485 soldados en Alemania, pero que pertenecían los soldados eran de las 4 potencias aliadas, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y a él lo mandan a un hospital y a las 3-4 semanas muere porque estaba en una fase terminal. Porque si no, los jueces iban a quedar en el mismo grado de salvajismo que la persona que estaban condenando. Después tenemos la cárcel donde estuvo Nelson Mandela, que después de 27 años que estuvo preso en la Ciudad del Cabo, en una isla frente a la Ciudad del Cabo, se cierra al público, se cierra como prisión y se abre al público, lo mismo en la cárcel de Alcatraz. Acá yo propongo en la ficción del libro algo que de repente a algunos le podrá parecer descabellado, es hacer la primera cárcel temática del mundo en donde haya 4 expresidentes presos con 3.000 estacionamientos subterráneos, escaleras mecánicas, con todo el lujo, y que esto pueda ser diseñado por los mismos que han diseñado el complejo turístico de Dubái, porque a estos expresidentes, a estos delincuentes, les ha gustado vivir en el Beobato. Entonces sería una manera de recaudar fondos, porque ponerlo como una suerte de vitrina para que sea visitado por todo el mundo, con hologramas y todas esas cosas. Solamente para graficar un poco se pondrían hologramas y decir, mire, con tanta medida cautelar, recurso a amparo, habeas corpus, cambio de fecha, descanso médico, recusación contra juez, recusación contra fiscal y todas las artimañas de las cuales se han valido, quizá
ellos se podría demostrar con esto que han ayudado con tanto expediente al equivalente a haber deforestado el 50% de la selva peruana, para que vean de todos los medios por los cuales se vale esta gente. Pues ya nosotros estaríamos hablando de 4 expresidentes, estamos hablando de 26 gobiernos regionales, de casi 2.000 alcaldes, de no sé cuántos pues consejeros, 130 congresistas. No importa. Y... Sí, yo en el libro relato un hecho que estuve... ¿Dónde los mandamos? Yo estuve en el CEPA, detenido 3 días, con un alemán que nos perdimos. Nosotros no sabíamos que existía en esa zona el CEPA, era la Guardia Republicana. Tuvieron detenidos 3 días en el calabozo, y de ahí veía por la ventana que sacaban a correr a los presos esposados, uno del Callao, esposado de la muñeca y del tobillo, a salir a correr. Entonces acá también si hay gente honesta, albañiles y ayudantes que trabajan 30, 40 años honestamente edificando casas, pistas, veredas. ¿Por qué a esos delincuentes en forma voluntaria? No estamos hablando de expresidentes, gente que quiere resarcirse, que lo sentencian, vamos a decir, a 4 años de cárcel, entonces podría ir 2 años a encauzar el río Rímac, ¿no? Entonces, si nosotros lo enfocamos por ese lado, el otro punto que yo propongo es eliminar la prisión. O sea, una persona lo condenan a 4 años, debe ir 4 años a la cárcel, no que sea prisión suspendida, como el caso de esta congresista, que teniendo 4 años de prisión condenada, postuló y ahora está en el Congreso en la mayoría. Eso no es honesto. Veamos ustedes, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque la gente va a decir, mira, yo estafo y me voy 6 meses a la cárcel o 4 meses, pero voy a la cárcel. ¿Cuál es la intención? Como el pretendido indulto pues a Fujimori, ¿no? Claro, o sea, claro, siendo una persona que ha tenido el cargo más alto de representación nacional, siendo tal vez el delincuente más conspicuo, pues, ¿no? Correcto. En todo el sentido de la Estamos palabra de a nivel político, se le va a perdonar porque, bueno, hay una presión política de un grupo o sea, ¿dónde queda lo demás? O sea, a la hora que yo también puedo ser presidente y voy a entrar justamente a robar. Por eso, es que tenemos que actuar ahora a la inversa. Uno agarra y dice, ¿por qué él va a seguir? Porque él es de saco y corbata y roba y no le pasa nada, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Entonces, esas estructuras tenemos que cambiar vía referendo, ya no crear más partidos. Yo creo que la gente se va a poner de acuerdo en cosas básicas, 10 puntos que necesitamos, que ya en otro momento será motivo de... Yo liberaría, análisis. así como en Chile, pues la votación. Yo no haría una votación obligatoria, sino facultativa. En Chile pues va menos del 50% de electores, menos, y ha ido, en las últimas elecciones ha sido prácticamente escandaloso, se han sorprendido, más han sido los ausentes que los votantes, ¿no? Correcto, es que acá hay la presión de que te van a multar por no ir a votar. Claro, lógico, bueno, acá le ponen ese tema, pero eso nos daría, pues, nos crearía conciencia, porque al final la letra consangrenta, ya, ¿qué haría yo? Ya, el que no va a votar, ya, a la hora que quiere hacer su reclamo como ciudadano, va a tener en su DNI su no ha votado usted no tiene derecho al pataleo. Espérese 5 años, en las próximas elecciones usted viene con su tic y vota. También podría ser, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ya con eso estaríamos pues dando enseñanza. A Cocachos aprendí, decía pues por ahí ¿cómo le llaman? Una décima, ¿no? De Santa Cruz. Así y que eso creo que sigue siendo una necesidad para una educación que nos hace falta acá en el Perú y que creo que es la base de cualquier desarrollo. Y creo que en tu libro yo te felicito porque en realidad me has hecho recordar mucho de lo que me tocó vivir también, tanto en la parte de niñez como de juventud, ¿no es cierto? Y que me complace en haber recuperado pues toda esa memoria, porque a veces uno no se acuerda de tantas cosas que pasaban, y ahí creo que te faltó, si es que no se me ha pasado, del toque a toque, ¿no es cierto? O sea, uno entraba a una fiesta y no salía hasta el día siguiente, y salió el Rully Rendo era, sí, pues, ¿no? Con que su, salió el tema, el álbum. El álbum de Rully Rendo era de toque a toque. Y es. eso, pues, si bien es cierto, era una cuestión muy jocosa que lo llevaba él, pero era una realidad que vivíamos y no podíamos salir, y vivíamos prácticamente prisioneros de nuestras mismas casas, cosa que era inadmisible. Sí, acá la libertad. Sí, para terminar, por favor. Sí, solamente quería mencionarte que cuando estuve en el CEPA, toda la gente estaba internada por homicidio. Había un muchacho de 17 años
que me contaron que en 4 o 5 meses lo volvieron un gatito. Habría que rehabilitar el CEPA entonces. Reabrir el CEPA, sí, se cerró después de 66 años, cuando existía una ley de vacancia. Habían 2 médicos por prácticas abortivas que se le habían muerto los pacientes, las pacientes, y también había un ingeniero, todo lo cual demuestra que se aplicaba la ley para todos. Bueno, ¿dónde compramos tu libro? ¿Dónde se adquiere el que quiere? Mire, están en todos los puestos de periódicos. Decido trabajar con ellos porque es gente humilde. El ciudadano a pie. El ciudadano a pie, y ellos también tienen gente que ellos van y llevan ejemplares a su casa, llevan el periódico, y gente que se gana la vida, que no tiene seguro, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvestre, por acá recordarnos un poco de la historia reciente de los últimos años, y pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, así que tenemos pues que leer no solamente estos libros, sino todos los libros de historia para justamente no volver a repetir esa dramática historia que hasta ahora, bueno, sigue siendo una realidad para nosotros. Nosotros damos punto final a este programa, y la próxima semana nos encontraremos aquí ya tocando un tema importante. Antes de la Navidad se vienen las elecciones municipales y regionales, y ya entramos en carrera municipal. Con todos, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.